Somos Esther Ródenas Moreno y Alba Ballester Mainar. Somos dos integrantes del proyecto Conoce los habitantes de nuestras costas y en esta presentación os vamos a explicar nuestra experiencia conociendo las dunas de Límens, que se encuentran aquí en Vigo. Nuestros objetivos, eran realizar un trabajo de campo para obtener lo que es una imagen física de la diversidad de plantas que hay en la duna, conocer la diversidad y las distintas formas que tienen de adaptarse al medio y aprender a utilizar las herramientas que utilizan los profesionales para hallar estas características. La primera pregunta que se nos viene a la mente es ¿qué es una duna? Una duna es una acumulación de arena, generalmente en el desierto o en el litoral. Las dunas de Límens se encuentran en el litoral, que son generadas por el viento. En concreto, la duna de Límens está distribuida por 4 zonas. La primera de ellas, la zona más próxima al mar, y sus características físico-químicas y biológicas son las siguientes. Es una zona muy húmeda, tiene un número mayor de pH y se encuentra a menor temperatura. La segunda zona, que es esta, es la cresta de la duna, es más seca que la anterior, tiene un menor pH y se encuentra la mayor temperatura. En la tercera zona, que es esta, se conoce con el nombre de duna, es muy seca, tiene un pH menor y mayor temperatura. Y la última zona es la zona del Pinar, y en la duna de Límens se encuentra esta zona ya que antaño pasaba un río, por lo tanto es una zona húmeda con el menor pH y con más temperatura. La primera parte de la práctica consistía en cerrar los ojos e imaginarnos un bosque y pensar las diferencias que podíamos encontrar entre un bosque y una duna. Las primeras ideas que se nos vienen a la cabeza son que cuando tú miras al suelo de un bosque, la tierra el suelo está más compacto, por lo que puede dar lugar a que crezcan más diversidad de plantas, y tú ves que todo está como lleno de verde, de distintas especies, y en cambio si tú vas a una duna ves que la arena es menos compacta y parecen que hay menos diversidad de plantas porque son casi todas del mismo color, y hay zonas en las que no crece nada, pero ahora veréis que no es así. El segundo procedimiento que llevamos a cabo fue conocer las distintas características que tienen esas plantas que se han adaptado al medio de la duna. Existen diversas características, estas son las más conocidas. Por ejemplo, esta planta tiene unas hojas que son carnosas, en las cuales acumulan agua para los días que hace mucho calor, obtener así los nutrientes que necesitan para sobrevivir. En la segunda imagen podéis ver una semilla, En realidad la semilla está en el interior. Lo que podemos ver es como una capa protectora que lo que hace es que cuando la marea sube, la semilla a través del mar viaja y lo que permite es que flote, para que así pueda llegar a otras partes de la duna y pueda crecer y reproducirse. Y la última planta es muy curiosa porque no se observa bien, pero al arrancar una hoja expulsa una sustancia tóxica para las plantas y los animales. Y lo que hace es protegerse de futuros daños. A las personas no nos afecta esa sustancia tóxica. El tercer paso de la práctica fue aprender a utilizar las herramientas. La primera herramienta que podemos observar es un termómetro, Lo que hacía este termómetro era darnos la temperatura, el pH y la humedad a 15 metros por debajo del suelo, 15 centímetros, y tenías una pestaña que podías cambiar el pH y te lo decía. La segunda son tubos de ensayo en los que utilizábamos para hallar la salinidad. Teníamos una herramienta que se llamaba el salinómetro, Con el salinómetro lo primero que teníamos que hacer era con una pipeta coger una gota de agua destilada y ajustar el aparato, es decir, el salinómetro, a 0, Después cogíamos agua de mar y podíamos observar que la salinidad crecía. Lamentablemente no pudimos observar la salinidad de la tierra porque el procedimiento se hace cogiendo arena
y agua destilada. Lo que tienes que hacer es agitarlo y esperar 24 horas para saber la salinidad. Nosotros no pudimos observarla. Y por último, esta herramienta nos permite calcular la radiación con la que los rayos de sol inciden en la arena del terreno, proyectando este cilindro hacia el sol. Y a su vez nos daba la temperatura a la que se encontraba el terreno. El último procedimiento que llevamos a cabo fue el reconocimiento de las plantas de manera objetiva. Para ello, nuestros profesores nos dieron un cordel que lanzamos de manera aleatoria y donde caía formábamos un cuadrado y íbamos reconociendo poco a poco todas las plantas que podíamos observar. A su vez, contábamos el número de especies de plantas diferentes que había, la densidad en la que se encuentran y la cobertura. Por ejemplo, la cobertura es el espacio que ocupa la planta en el cuadrado. Por ejemplo, esta planta aproximadamente podría tener una cobertura de alrededor de un 30%. Como nos gustaría explicar nuestra experiencia personal que hemos vivido, pensamos que ha sido una experiencia muy didáctica, porque a la vez que te explicaban los conceptos, tú podías observarlos y tenerlos a mano. A su vez ha sido innovadora, ya que nunca habíamos reconocido plantas de una duna. Era bastante fiel porque los métodos que nosotros utilizábamos eran los que utilizan los investigadores reales, aunque no con igual precisión, pero eran prácticamente iguales. También ha sido gratificante el poder reconocer plantas invasoras que no teníamos ni idea de que podían existir. Una experiencia cercana al poder contrastar nuestras ideas con nuestros compañeros de grupo, al hallar, por ejemplo, un cuadrante, que un compañero encontraba una planta, otro, y también de tener las plantas ahí, cerca, poder tocarlas. A su vez, ha sido inolvidable, ya que nunca habíamos hecho una excursión a una duna para hallar todas estas características procedentes de ella. A la conclusión que nosotros hemos llegado es que, aunque parece que la duna no tenga variedad de especies, en realidad es mentira, hay muchísima variedad. Conforme tú vas avanzando y te vas encontrando en distintas zonas de la duna, encuentras diferentes tipos de especies y con unas adaptaciones distintas a lo que el medio le ofrece. Exacto. Bueno, queremos agradecer a todos los profesores, en este caso eran ellos dos, esta chica Marga. Es bióloga, es botánica, y él es fisiólogo especializado en las plantas, que nos fueron ayudando a localizar las plantas y todo. Nos gustaría también agradecer a nuestros compañeros de equipo por habernos ayudado en la práctica y el compañerismo que tuvimos, a nuestra monitora Eva por habernos acompañado, a la Universidad de Vigo y al Campus de Mar por ofrecernos la oportunidad de vivir esta experiencia que a lo mejor en otras condiciones no podríamos haberla vivido. Y por último, esperamos que os haya gustado esta presentación y os animamos a visitar cualquier duna para que observéis la cantidad de biodiversidad existente.